Lucas capítulo 14, versos del 1 en adelante. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos del 1 en adelante. Y dice esta sección, leo de la Nueva Versión Internacional, desde el verso 1. Dice así: Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía, o hidropesía, depende. Jesús le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos: ¿está permitido o no sanar en sábado? Verso 4. Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y el verso 6, ahí terminamos en esta mañana. Y no pudieron contestarle nada. Bien, el tema de esta mañana lo tienen ustedes en la pantalla. ¿Cuándo es bueno ayudar? Hay cosas que uno piensa que, no solo piensa, sino que uno sabe que es bueno hacerlo todos los días. Lo recomiendan los médicos, como por ejemplo tomar cierta cantidad de vasos de agua, aunque ahora ya concluyen que el número fijo no es necesariamente tan importante porque cada cuerpo es diferente, pero sí es recomendable tomar agua a diario. ¿Qué más se recomienda que uno debe hacer a diario? Hacer ejercicio todos los días, al menos cierta cantidad de minutos todos los días. Dormir cierta cantidad de horas también todos los días es algo que los médicos recomiendan que se tiene que realizar. También tomar sol todos los días es algo que los médicos recomiendan que se debe realizar. Hay diferentes actividades y hay diferentes cosas que se considera bueno hacerla todos los días, pero otras no. Ayudar. ¿Cuándo es bueno ayudar? No puedo decirles que la frase que vamos a usar es correcta. ¿Todos los días? Ya veremos. La sección en la que estamos ahora, el Evangelio de Lucas, si bien es cierto, este es el tema de esta mañana, ¿cuándo es bueno ayudar? Mientras desarrollemos toda esta sección, vamos a ir viendo diferentes enseñanzas y al final nos enfocamos en esa pregunta específica: ¿cuándo es bueno ayudar? Solo les vuelvo a leer la primera parte de esta sección. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que éstas estaban acechando a Jesús. Déjenme explicarles un par de cosas nada más de contexto para que entendamos a dónde estamos hablando en esta sección. El ministerio de Jesús, los 3 años que nosotros tenemos registrados del ministerio de Jesús en los evangelios, específicamente cuando Jesús enseña y realiza milagros, la mayor parte de su ministerio gira alrededor de los días de reposo. La Nueva Versión Internacional nos hace, no el favor en este caso, pero sí explica que es el sábado. Lastimosamente nosotros como cultura en Occidente, donde estamos en este continente, para nosotros el sábado comienza a las 12:01 de la madrugada y termina a las 11:59 también de la medianoche. Eso es el día sábado, porque para nosotros en nuestras culturas el día comienza a las 0 horas y termina a las 11:59 horas en la madrugada. Pero para el pueblo de Israel el calendario es completamente diferente. Para la época de Jesús y aún el día de ahora, los días de la semana se cuentan de manera diferente y lo que para nosotros es sábado
Para ellos, el día de reposo, el Shabbat o el sábado, el día de descanso, comienza el que para nosotros es viernes alrededor de las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la fecha del año en la que nos encontremos, porque depende de la hora en la que salen las primeras 2 estrellas en el cielo, y eso va a variar, depende de la hora. En ese momento está sucediendo los eventos de los que Lucas está hablando ahorita en el Evangelio. En este día de reposo, en ese sábado, el día de reposo, les repito, comienza más o menos el viernes para nosotros, a eso de las 5 o 6 de la tarde, y termina efectivamente sábado, a las 5 o 6 de la tarde. En ese día sucede todo esto. Y el versículo también nos explica que Jesús fue a comer a casa de un principal de los fariseos. Como les expliqué yo que el ministerio de Jesús gira alrededor del día de reposo de los sábados, quiero que podamos entender qué es lo que un judío de la época de Jesús hace en el día de reposo. Porque para nosotros, reposo es estar acostados en la cama, viendo de repente televisión, dormir hasta tarde del mediodía casi siempre, y despertarse para almorzar, no bañarse. Eso es reposo para nosotros. Reposo para la época de Jesús, para el pueblo de Dios, descanso es no realizar ninguna labor productiva que se considere como trabajo. Pero no es pasar aplastado en la cama sin hacer mayor cosa. Eso no es descanso, eso es holgazanería para el pueblo de Dios. Es no realizar ninguna labor productiva. En un día de reposo, el pueblo de Dios entonces, ¿qué hace? Ya que no realizan actividades productivas, ya que no trabajan, dedican el día para hacer lo que para ellos es más importante que el trabajo, y es Dios quien nos da vida para trabajar, dedicárselo al Señor, que es quien nos da vida para seguir subsistiendo. Entonces el pueblo de Dios lo que hace es dedicárselo a Dios, dedicárselo a la familia, dedicarlo a hacer el bien, dedicarlo a muchas cosas que son mandamientos de Dios, que no implican una labor productiva o que no implican cansancio o trabajo o fatiga. Entonces el pueblo de Dios, una familia típica del pueblo de Israel, pasa tiempo con su familia, comen juntos, juegan, valga la redundancia, algún juego de mesa, se cuentan historias, ven, de repente ven alguna película, ven álbum de fotos, pasan tiempo con la familia. También el pueblo de Dios asiste a la sinagoga, escucha un mensaje enseñado por el rabino, oran juntos con el resto de la comunidad, realizan el servicio en la sinagoga. De hecho, asisten 2 veces durante el día de reposo a la sinagoga. Y como el día de reposo comienza a las 5 de la tarde del viernes, el pueblo de Israel realiza 3 comidas durante el día de reposo. Es lo que nosotros hacemos, solamente que para nosotros la primera comida del día es el desayuno. Para el pueblo de Dios la primera comida del día es la cena, porque el día comienza en la tarde. Entonces, tienen una cena después del servicio para recibir el día de reposo, tienen un desayuno y tienen también un almuerzo, o muchas veces tratan de almorzar un poco tarde para despedir el día de reposo. Entonces, esta primera comida, después del servicio que realizan en la sinagoga para recibir el día de reposo, muchas veces Jesús estuvo en una sinagoga enseñando, porque ya les he comentado en muchas otras ocasiones, que cuando un rabino reconocido llegaba a una aldea o a una ciudad, aunque no fuera de esta ciudad, pero el rabino local invitaba al reconocido para que pudiera compartir una enseñanza sobre la lectura que correspondía a esa semana. Jesús, como era muy reconocido, seguramente, no importando la ciudad a la que él asistiera o la aldea en la que él estuviera viajando, como él viajaba por todo Israel, era invitado en muchas ocasiones a las sinagogas. En muchas ocasiones llegó en el día de reposo y era invitado a compartir el mensaje que correspondía a la lectura de las Escrituras. Y seguramente habían fariseos dentro de la sinagoga, y es de costumbre para el pueblo de Dios
ser hospitalarios con los que son extranjeros. Jesús era un rabino itinerante, él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, iba realizando muchos milagros y enseñando en muchas ciudades. Entonces era muy común para él, junto con sus discípulos, ser invitado después del servicio de la sinagoga en el día de reposo. Y como había fariseos, se esperaba que los fariseos, los prominentes, los que quizás tenían mayor recurso, mayor influencia, fueran los que se tomaran la responsabilidad de invitar al rabino que venía de viaje, que había sido invitado a compartir en la sinagoga. Entonces, estas comidas eran un gran evento, un acontecimiento muy importante, porque en estas comidas, piensen lo que hacen ustedes cuando invitan a alguien a comer a sus casas. Ustedes tratan de poner, no platos desechables, tratan de poner los mejores platos, que la casa esté arreglada, dar la mejor comida. Ustedes velan porque los invitados coman primero y estén servidos primero, que todo esté bien. Entonces, cuando un rabino muy famoso llega a la casa de un fariseo, el fariseo intenta que el rabino esté bien. Trata de llevar el mejor vino para la celebración del día de reposo. Compra los mejores ingredientes para que la comida pueda ser la mejor posible, porque va a llegar el rabino con sus discípulos y tratan de atender de la mejor forma posible. Y esas comidas donde hay un rabino invitado son comidas todo un acontecimiento, porque quien lo haya invitado al rabino tiene la enorme oportunidad de aprender lo que no se pudo aprender en la sinagoga. ¿Qué harían ustedes si un filósofo llegara a sus casas a comer? ¿De qué platicaran? ¿De fútbol? Sería como una pérdida de tiempo. Posiblemente platicaran de filosofía. ¿Qué tal que un mercadólogo prominente, una lumbrera en mercadología, llegara a comer a sus casas? Obviamente, ¿de qué hablaran? Hablaran del mercado, hablaran de estrategias, hablaran de publicidad, hablaran de cosas que son relevantes que él domina. No van a hablar de caricaturas, de películas, porque, bueno, es decir, pueden hablar de eso, pero uno quiere aprovechar la mente que uno tiene ahí enfrente. Entonces, cuando se invitaba a un gran rabino, la discusión en la mesa acerca de qué creen ustedes que era, de las Escrituras, era acerca de Dios. De hecho, Dios designó, y esto así lo entienden los sabios del pueblo de Israel, y esa es la primera enseñanza que quiero que podamos ir aprendiendo nosotros en esta mañana. Nuestro cuerpo conscientemente nos dice que tenemos necesidad de ciertas cosas. Hay algo que nuestro cuerpo nos pide todos los días: comer. A algunos se los pide más que a otros, y a algunos se los pide sin final. El cuerpo nos pide comer. Después de ciertas horas, el cuerpo nos dice: es momento, necesito combustible, necesito volver a arrancar. Los sabios del pueblo de Israel han entendido siempre que Dios puso necesidades en nuestro cuerpo, físicas, y señales de alarma, de alerta, que ya estamos necesitando algo, y designó que nuestro cuerpo pudiera tener un tiempo para ingerir alimentos. Y es costumbre no solamente social, sino que es algo que está dentro de nuestro ser, el compartir comida con otros. Es decir, que el tiempo de comida sea un tiempo comunitario. Se puede comer solo, por supuesto, pero dentro de nosotros hay algo que nos impulsa a estar con otros y compartir este tiempo. Dentro de nosotros no está compartir el tiempo de ir al baño. Perdón que seamos tan gráficos. Dentro de nosotros eso es un tiempo privado, intimidad. Comer es un tiempo de sociedad.
Y los sabios de Israel han enseñado que como es un tiempo de comunidad, de estar juntos con otras personas, siempre se va a hacer algo, siempre se va a platicar, porque eso es lo que las personas hacen cuando están con otras personas, platicar. Y estar en un tiempo de comida, donde el cuerpo nos ha dicho que necesitamos algo para nuestro ser, y ya que es necesidad para nosotros también platicar, cada comida en la que dentro de las pláticas no se incluya a Dios, es como haber comido con impíos. Así lo reconoce el pueblo de Israel, los sabios del pueblo de Israel. Y cada comida en donde el tema o dentro de las pláticas se incluya a Dios, es como haber comido en la presencia del ser divino. Porque, bueno, están las Escrituras, donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Entonces, platicar de Dios en el tiempo de la comida es como haber comido en la mesa con el invitado principal, que es Dios. Y cada vez que no lo incluimos, es como no haberlo invitado, pues. Y realmente, cuando no lo hemos invitado a Él a la mesa, ¿quiénes somos los que estamos ahí? Ángeles. Estamos puros pecadores. Los sabios de Israel tenían mucha razón. Y díganme, si no fueran diferentes nuestras familias, si Dios no fuera solamente el tema de plática del domingo en la mañana a la hora del culto. ¿Cuándo hablamos de Dios? Con la familia. Nunca. Lo que me hace sospechar que Dios y sus cosas son el hobby del domingo. ¿Cuándo Dios es parte de la temática de nuestras conversaciones? Difícilmente lo es el resto de la semana. Pero tenemos 3 oportunidades al día para que pudiéramos platicar cosas acerca de Dios. Claro, socialmente es probable que ya no se haga tanto como se hacía al principio, como se hacía años atrás, porque tenemos muchas otras más distracciones. Pero analicen. ¿De qué platican ustedes con la gente que está a su alrededor en los tiempos de comida? Los temas principales: política, delincuencia, tráfico, trabajo, problemas. Esos temas sí los tenemos metidos acá, porque esos temas no son hobby de un día a la semana. Esos temas son nuestra realidad semanal. Y quiero que vean qué podridos estamos por dentro. Porque nuestra realidad es eso. En lugar que nuestra realidad fuera Dios. Tampoco se trata de no platicar de otros temas nunca, y que cuando quiera mi hijo contarme sus problemas que tiene en el colegio le diga, no, aquí vamos a hablar de Dios. No se trata de eso. Pero si nosotros no hacemos algo para invitar a Dios a la mesa, Dios no va a estar con nosotros. 1000 cosas van a estar con nosotros, pero Dios no, a menos que lo invitemos. Así que los animo a que podamos hacer algo para cambiar nuestra mentalidad social y que podamos comenzar a dejar de comer con impíos, invitar al Creador del universo a nuestra mesa, y créanme, muchas cosas van a cambiar. Mucho va a cambiar. Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Jesús se sentía parte de los fariseos. De hecho, y esto yo sé que a muchos de repente les choca escucharlo, pero Jesús es más parecido a los fariseos de lo que nosotros podemos creer, o que el cristiano común puede creer, porque sus prácticas de fe, sus creencias, su acercamiento teológico es bien parecido a lo que los fariseos siempre han creído. Entonces Jesús, para todos los efectos,
es un fariseo más. Solamente que él criticó a los fariseos hipócritas, no a todos los fariseos. Criticó la hipocresía de los que de aquí para afuera eran muy santos, pero de acá para adentro eran un desastre. Entonces Jesús criticó mucho al hipócrita de los fariseos, pero él se reconocía como, por su práctica, por su filosofía, se reconocía como un fariseo más. Pero algunos de ellos, no todos, sino algunos de ellos, estaban pendientes de tratar de atrapar a Jesús en alguna falsa enseñanza para desacreditarlo y dar a entender que Jesús no era el Mesías prometido. Trataban de encontrar en él algo con lo cual pudieran decir: él es falso, es un mentiroso, no es cierto lo que dice, no hay testigos sobre esto, entonces no es verdad. Y de esta manera, al encontrar una falla en él, todas sus afirmaciones y la esperanza que la gente alrededor de él tenía de que Jesús era el Mesías, el Salvador de la humanidad, quedaba entonces por los suelos. Entonces algunos de los fariseos trataban hasta de ponerle trampas para hacerlo caer en alguna falsa enseñanza. A esto se refieren las Escrituras cuando dicen que estaban acechando a Jesús. Entonces, como era sábado y Jesús públicamente enseñaba en la sinagoga y luego iba a comer y platicaban acerca de las Escrituras con la gente que estaba a su alrededor, trataban de hacerle preguntas difíciles que pudieran demostrar que había falsedad en él. Y en esta ocasión, pues no es una excepción, le ponen una trampa y quieren ver qué hace Jesús para saber si lo pueden desacreditar o no. La trampa no es tan obvia, pero ahí está. Ahí, delante de él, estaba un hombre enfermo de hidropesía. Y Jesús les preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos. Imagínense, esta tiene que haber sido una comida bien grande, porque habían sus discípulos, fariseos, expertos en la ley. Y la pregunta era: ¿está permitido o no sanar en sábado? Piensen por favor la escena para que podamos entender, no sé si lo cómico o lo triste de lo que está sucediendo acá. Imagínense una mesa en donde hay cerca de 30 personas. Jesús está sentado, no como nosotros. Quítense la idea de la mente que estamos en sillas con una mesa alta. Piensen más bien en la gente sentada quizás en el suelo, en algún tipo de colchón o cojín, y comida alrededor. Y frente a Jesús hay alguien que está sufriendo de un padecimiento que le permite estar ahí, pero que no le permite estar ahí de una manera cómoda. Y ahí está él. Y Jesús es el reconocido maestro, rabino, sabio, pero también Jesús es reconocido porque él sana toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, obviamente que esta persona que ha sido invitada y que está enferma ahí, tiene alguna esperanza. Tiene esperanza porque está sentado frente al que sana todo. ¿Cuál creen que es su esperanza? Él no ha llegado a hacerle preguntas a Jesús. Él ha llegado para ver si encuentra sanidad, alivio de su padecimiento. Y obviamente Jesús se da cuenta que el hombre está enfermo. Y lo que Jesús hace, no sé si es que, pónganse primero en el lugar del enfermo, por favor, un segundo. Ustedes están esperando que Jesús los sane. Y están en la mesa, y ya Jesús tiene unos minutos de estar ahí, y Jesús se ha fijado en ustedes, y ustedes saben, Jesús se dio cuenta que estoy enfermo. Capaz y al ratito me sana. Lo más seguro es que quizás antes que comience la comida. Y Jesús lo que hace es preguntarle a los que están ahí: ¿es o no es permitido sanar hoy? Digo, si yo fuera el enfermo,
les digo, los volteo a ver a todos para ver quién es el primer ingrato que sale diciendo, no es permitido. Pero déjenme decirles algo. La ley, según la interpretaron en esta época histórica algunos fariseos, para algunos casos era permitido realizar sanidades en el día de reposo. Recuerden que el día de reposo es para no realizar ninguna actividad productiva o que genere fatiga. Realizar algunas sanidades, la ley lo consideraba como permitido y algunas sanidades no eran permitidas. Algunos casos sí se permitía sanar a un enfermo y en otros casos no. Es bien, a nosotros nos suena ilógico, pero debemos entender un poco más acerca de cómo funcionaba la ley dentro del pueblo de Israel. En casos en los que la vida peligraba, era permitido sanar en el día de reposo. Esto creían algunos del pueblo de Israel. Habían otros que creían que realizar sanidades era permitido no solo en casos de vida o muerte, sino en cualquier caso. Y ahí había diferencia de filosofía, diferencia de opiniones. Es lo mismo que sucede con nosotros en creencias, por ejemplo, político-partidarias. Algunos piensan unas cosas, otros piensan otras, y la sociedad se divide si la dividimos en ese pensamiento. Así la sociedad estaba dividida en cuanto a si era legal o ilegal sanar en el día de reposo. Algunos pensaban que sí, era ilegal, otros pensaban que no era ilegal, algunos decían, depende, si es cuestión de vida o muerte, sí es permitido, si no es cuestión de vida o muerte, no es permitido. Los fariseos que llevaron a este enfermo acá querían ver cómo se comportaba Jesús ante esta situación. Y quiero que aprendamos una lección bien importante. El próximo domingo vamos a hablar un poco más en detalle acerca de esto. ¿Por qué Jesús, en lugar de sanar a este enfermo? Es decir, nosotros ya sabemos que Jesús ha sanado en el día de reposo, ya lo hizo en otra ocasión, lo estudiamos nosotros hace casi un año. Eso quiere decir que sucedió casi a la mitad de los evangelios. Jesús es de las personas que opina que sí es permitido sanar en el día de reposo, que la ley no lo prohíbe, que la ley de hecho lo permite. ¿Por qué entonces, si ya sabemos que Jesús cree que sí es permitido hacerlo, por qué no sana a este hombre en el día de reposo y por qué lo expone a la opinión pública? Y para responder esa pregunta debemos entender un poco más cómo funciona ese grupo que está allí. Les repetía lo que estaban acá. Jesús le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos. Entonces piensen en esto. ¿Quiénes están en esta mesa de alrededor de unas 30 personas? Fariseos. Dentro de ellos, el principal, el dueño de la casa. Expertos en la ley. Jesús y sus discípulos. Pregunta, ¿quién es el superior ahí? ¿Verdad que Jesús es el superior ahí? No. El superior en esa casa es el principal de los fariseos. Luego, los expertos en la ley y luego el rabino. ¿Sí me siguen con esto? Jesús y la tradición es que si yo soy el primero en dar mi opinión cuando hay personas que son más conocedoras, yo estoy cometiendo una enorme impertinencia. Dentro de las prácticas usuales del pueblo de Israel, lo que se suele hacer es ceder la palabra al más importante. Mire, es que esto es una cuestión de lógica. Cuando sale al tema algo y dentro del grupo hay un experto en el tema, es que es lógico. ¿A quién se le da la palabra? Al experto en el tema, y luego que hablen todos los demás que solo andamos inventando qué decir. Pero el experto en el tema es el primero. Entonces suena la pregunta, momento, es cierto que ahí están fariseos y expertos en la ley, pero Jesús es la ley. Es decir, si alguien sabe
¿Qué quiere decir algo? Es el que le escribió, pues aquí de verdad que superior a Jesús no hay nadie. Pero socialmente, y esto es lo que quiero que nosotros podamos aprender, la humildad de Jesús es una cosa tan increíble que Él, sabiendo quién Él es, le cede la palabra al dueño de la casa. ¿Es permitido o no es permitido sanar en el día de reposo? Y les da la oportunidad a ellos, que Él sabe que no saben tanto como Él, para que respondan, porque esa es la costumbre, eso es lo bien visto. Porque si no, imagínense qué oso llegar a una casa de invitado y acaparar toda la atención. El dueño de la casa, los expertos en la ley se iban a sentir obviamente inexpertos. Y Jesús no está dándose a la tarea de andar humillando a la gente por donde quiera que Él va. Jesús hace la pregunta y en el verso 4 Lucas deja registrado que ellos se quedaron callados. Y entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Eso es humildad. Saber que yo soy algo, pero no andárselo restregando en la cara a medio mundo. El que brilla, el que sabe que es luz, no necesita andárselo demostrando a nadie. Eso es humildad. Eso es verdadera humildad. Permitir que otros crezcan, porque el crecimiento de otros no me opaca. Eso es verdadera humildad. Jesús lo enseña con acciones, no lo está enseñando de una forma directa. Y al permitirle al principal de la sinagoga responder primero, al permitirle a los principales de los fariseos tener la oportunidad de dar su opinión primero, o sobre todo a los expertos en la ley dar su opinión, Jesús está demostrando mucha humildad. Y les está diciendo, por favor, expliquen ustedes. Y luego quedan callados. De hecho, sepan algo, es probable que si los principales de la sinagoga hubieran dicho, no es permitido, la historia fuera un poco diferente. No, obviamente no puedo decirles cómo fuera, pero fuera diferente. Pero al quedar ellos callados, Jesús entonces toma la palabra y dice, ¿qué es lo que Él cree? ¿Qué es lo que Él cree? Hasta el momento donde hemos leído. No necesita decirlo, porque dentro del pueblo de Israel, lo que uno cree no se explica, lo que uno cree se demuestra. Ya sabemos qué es lo que Jesús cree, con sus acciones lo sabemos. Jesús lo sanó y luego de sanarlo le dice, puedes retirarte, yo sé que has venido, bye bye, y se va, posiblemente. Y luego se toma el tiempo de explicar qué fue lo que hizo. Verso 5. Les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado, día de reposo? Y quiero que entendamos algo también acá. Es cierto que alguien dentro del pueblo de Israel, para ellos, lo hemos hablado ya en muchas ocasiones y espero volver a repetírselos para que lo sigamos teniendo fresco, la fe no es algo que se verbaliza, es algo que se manifiesta, que se actúa, porque la fe es un verbo en el idioma hebreo, no es un sustantivo como nosotros sí lo conocemos. Se demuestra la fe. Entonces Jesús ya demostró qué es lo que Él cree. Él cree que sí es válido sanar en el día de reposo, no importando si es cuestión de vida o muerte o si es una sanidad, como en este caso, hidropesía. Ahora Jesús ya lo demostró, realizó un milagro. No minimicemos lo que Jesús acaba de hacer.
Hizo un milagro. Y luego se toma el tiempo de explicar por qué acaba de hacer lo que hizo. Y piensen por favor un poco en esto y traten de encontrar la lógica del asunto. Debería ser suficiente evidencia el que Jesús haya podido realizar un milagro. Es decir, vale, Jesús es una manifestación de lo que Dios es. Jesús es Dios encarnado en un cuerpo humano y ha realizado un milagro en el día de reposo. Eso debería ser evidencia suficiente de que Dios valida realizar milagros como una sanidad en el día de reposo, ¿sí o no? Debería ser suficiente. Es decir, Dios ya lo hizo, obviamente Dios lo considera como válido, pues si no, no hubiera permitido que fuera posible realizar un milagro como una sanidad en el día de reposo. Y esto es lo que quiero que podamos entender. Vamos atrás en la historia al libro del Éxodo, capítulo 7. Dios le ha indicado a Moisés: ve delante del faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Moisés le dice de regreso a Dios: pero Señor, no me van a creer. Y la respuesta de Dios, yo les estoy parafraseando lo que dices, le da la vara de Aarón, toma la vara de Aarón y vas a realizar un milagro con ella. Y cuando Dios se presenta delante del faraón, efectivamente no le creen, toma la vara de su hermano Aarón, la tira al suelo y la vara se convierte en una serpiente. Eso es un milagro, es un milagrazo. Es decir, tiran ustedes 10 millones de palos al suelo y díganme cuál de ellos se va a convertir en un animal. Ninguno. Pero luego viene el faraón y manda a llamar a los magos del pueblo de Egipto, a los sacerdotes del pueblo de Egipto, los hace que pasen delante de Moisés, ellos tiran también una vara al suelo y sorpresa, también se convierte en una serpiente. Con la única diferencia de que la vara de Moisés, que él tiró al suelo, se termina comiendo a la serpiente de la de los hechiceros del pueblo egipcio. Pero los dos convirtieron una vara en una serpiente. En toda la historia del pueblo de Israel, y esto es algo que debemos entender, realizar un milagro no es evidencia suficiente de que Dios apruebe algo. ¿Me siguen con esta idea? Que algo se haya logrado realizar milagrosamente no es suficiente evidencia. Tiene que haber una validez bíblica para que algo sea considerado como aprobado por Dios. Y aquí es donde podemos entrar en muchas diferencias con lo que nosotros podemos ver hoy en día, incluso dentro del cristianismo. Porque las personas que nos sentamos en una banca a ver al que está al frente hablando acerca de cosas de Dios, créanmelo, nos deslumbramos como los indios se deslumbraban con los espejitos que les trajeron los españoles y les dieron oro cambiado por espejos. Nos deslumbramos por las luces, nos deslumbramos por la música, nos deslumbramos por el carisma, nos deslumbramos por el edificio y nosotros decimos: obrero aprobado por Dios. Mira cómo habla. La música tiene que ser aprobada por Dios. Mira qué bonito suena. Y déjenme decirles algo. Nunca la evidencia visual para el pueblo de Dios fue suficiente para considerar algo como validado por Dios. Se necesitaba respaldo bíblico, legal en el caso de Jesús.
que Jesús hubiera realizado el milagro de sanar no era evidencia suficiente que Dios consideraba válido sanar. Un hechicero podía hacer lo mismo. Y eso no hacía que el milagro fuera aprobado por Dios. Se necesitaba una base legal, aprobación bíblica. Y debemos entender eso nosotros. Que la alabanza puede sonar muy bonito, pero si no hay sustento bíblico, es música y nada más. Que el que se para al frente en un púlpito puede hablar precioso y ser carismático y ser guapísimo, pero si no tiene sustento bíblico es un orador y nada más. Que el lugar puede verse fantástico y tener un ambiente genial y uno sentir que ahí hay de todo, pero si no hay respaldo bíblico, no se puede llamar iglesia. Esto es lo que hace, el respaldo de esto es lo que hace que una persona, que una canción, que un mensaje, que un libro sea considerado aprobado por Dios o no. Lo externo, entendamos que es externo, pero no lo hace algo bíblico. Y esto lo podemos tomar nosotros también, para 1000 cosas. Quiero encontrar pareja, que sea bonita, ya vamos mal. Que tenga respaldo bíblico, debe ser lo primero que nosotros tengamos que ir buscando en una persona. Que ame a Dios, que tenga contenido y que no sea solamente cascarón. Eso es a lo que me refiero. Quiero seguir a una persona porque es un gran modelo. Está perfecto, está bien. Pero ¿qué tiene por dentro? Porque si solo seguimos a alguien porque escribe bonito, porque habla bonito, estamos vendiendo oro cambiado por cuentas, espejos, por nada. Jesús entiende que los sabios del pueblo de Israel, los expertos en la ley y los principales de los fariseos no van a recibir como suficiente solo el hecho de haber realizado un milagro. Jesús lo va a defender con la misma ley. Y ya teniendo un respaldo bíblico de la ley y habiendo demostrado que Dios le ha dado el poder para realizar el milagro, nadie va a poder entonces contrarrestarlo. Ya tiene un testigo, el milagro que pudo realizar y el soporte de la ley. Y por 2 o más testigos algo se considera válido. Así que Jesús se toma el tiempo entonces de explicarlo. Si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea día de reposo? Irónicamente, la ley sí permite sacar a un animal que se haya caído en un pozo. Y la explicación de la ley es interesante, para evitar la muerte del animal. Entonces, la lógica de la ley es, y por cierto es un argumento de los sabios rabinos del pueblo de Israel, si es permitido si es permitido salvar a un animal, ¿cómo no va a ser permitido salvar a un ser humano? Si es permitido aliviar el dolor de un animal, ¿cómo no va a ser permitido aliviar el padecimiento de un ser humano? Esa es la lógica de la ley. Y quiero leerles luego un par de pasajes, pero quiero que podamos entender algo. Ayudar al prójimo. Respondiendo a la pregunta inicial del tema de esta mañana, ¿cuándo es bueno ayudar? Ayudar al prójimo es el bien supremo por sobre todas las cosas. Recuerden estos pasajes famosos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resumen la ley y los profetas. Les leo solamente un par de pasajes. Marcos capítulo 2, verso 27. Luego lo pueden buscar ustedes. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre hecho para el día de reposo. Jesús entiende esto.
lo ha explicado él mismo, son sus palabras, y debemos entender que cuando Dios le da al ser humano la capacidad de descansar y de tener fuerzas, se las da para que pueda ayudar a otro ser humano. Les leo otro pasaje que aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 13. Ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Dios le da dones y manifestaciones espirituales a las personas. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Dios le da libertad espiritual a las personas. ¿Para qué? No para que hagamos lo que se nos dé la gana, sino que nos la da para que podamos servir a otros. Santiago, al final casi de las Escrituras, dice: hermanos, ¿de qué le sirve a alguien alegar que tiene fe si no tiene obras? Supongamos que uno no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y ustedes van y le dicen: que te vaya bien, abrígate por favor y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿Eso de qué le va a servir? Si la fe, así también la fe por sí sola, si no se respalda con obras, es muerta. Si tenemos libertad, es para ayudar a otros. Si tenemos dones espirituales, es para ayudar a otros. Si tenemos fuerzas, es para ayudar a otros. Si hemos tenido fe, respaldémosla con acciones ayudando a otros. ¿Cuándo es bueno ayudar a otros? No todos los días, de verdad, no todos los días. Solo los días en los que para ustedes sea necesario respirar. Nada más. Nada más. Así que mañana lunes, no esperen que se les presente una oportunidad a la puerta de su casa tocando. Hagan algo para generar. Busquen a quién poder ayudar, de la forma en la que ustedes lo consideren posible para su realidad, pero háganlo. Salgan de acá. Vayan a almorzar, inviten a Dios a la mesa y busquen una oportunidad de ayudar a alguien. Que no se pase nuevamente la semana sin que para ustedes se haya vuelto una necesidad ayudar a otras personas. Me encanta lo que los Boy Scouts tienen como lema: la buena acción del día. ¿Ya la hiciste? Y tratan de preguntarse al final del día si respondieron esa pregunta. Y si no la respondieron, dicen al día siguiente: este día no se me va a pasar. ¿Por qué los Boy Scouts sí? Y los que hemos sido liberados, no tiene sentido. Que lo hagan ellos por sus convicciones. No dejemos que nuestras convicciones sean menos fuertes.